¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a seguir con el capítulo 40 de Isaías, ya en la parte final. Vamos a leer los versículos 27 hasta el final. Les recuerdo que el libro de Isaías tiene 39 capítulos, que son los previos, donde se habla de los juicios, y desde el 40 en adelante Dios empieza a animar al pueblo. Entonces nos detenemos en la lectura del capítulo 40, versículo 27 en adelante. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando llega la primavera, todos los colores estallan. Y esa es una de las características, ¿no? Sol y colores y flores y verdor, todo alrededor nuestro estalla con sus colores. Ahora, si nos ponemos anteojos negros, no vamos a ver el estallido, no vamos a ver la luz. Vemos, pero no vemos las cosas como son, sino que las filtramos con un anteojo negro. El pueblo de Israel había filtrado la realidad con un anteojo negro. Y cuando nosotros llegamos al capítulo 40, en el versículo 27, leemos que dice: ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Este capítulo es un poema, y es un poema maravilloso. Pero fíjense ustedes un detalle. En este versículo lo llama de dos formas a Israel. Dice: ¿por qué dices, oh Jacob, en primer lugar, y hablas tú, Israel? ¿Por qué Dios pone estas dos denominaciones? Todos recordamos que Jacob fue un hombre rebelde que vivía a su manera. Y hay un momento en que Dios viene a su vida y él se da cuenta que necesita de la presencia de Dios, y entonces Dios le cambia el nombre y allí comienza a llamarse Israel. Ese cambio en la vida es lo que Dios está señalando. Está diciendo: estoy escuchando que a través del vidrio oscuro vuelvo a escuchar la voz de Jacob mezclada con la voz de Israel. ¿Y qué es lo que están diciendo? Que se han desanimado, que están en dificultades, que están en problemas y que no saben cómo salir, y entonces crece la angustia y crece el desánimo. No es extraño, aún en los hombres de fe, llegar a momentos en que están desanimados. David nos cuenta en los Salmos, en muchos salmos, acerca de sus desánimos. Leamos, por ejemplo, el Salmo 69. Sálvame, oh Dios, porque estoy a punto de ahogarme, estoy hundiéndome en un pantano profundo. Él está diciendo de la angustia que tiene y del oscurecimiento que tiene de su visión espiritual. Elías mismo pidió a Dios que le quitara la vida cuando se retiró a la cueva. Y Jeremías le pregunta a Dios, en un momento también de angustia interior, ¿por qué le va bien a los malvados y por qué viven tranquilos los traidores? Es decir, eran hombres de fe. Nadie puede dudar de que David, Elías y Jeremías eran tres hombres de fe. Y sin embargo entraron en esa crisis. ¿Por qué se entra en esa crisis? Porque el hombre tiene imaginación. Y entonces comienza a conjeturar. ¿Y qué es conjeturar? Es justamente utilizar la imaginación para armar un futuro dentro de nuestra cabeza. Y entonces dice que la pregunta que se hacía Israel: mi camino está escondido de Jehová. Es decir, Dios no me está mirando, Dios no me mira, yo estoy desamparado, Dios no se acuerda de mí, por eso estoy en esta situación. Le sucede lo mismo que le sucedía a los discípulos en la tormenta. ¿Se acuerdan ustedes? Señor, ¿no tienes cuidado de que perecemos?
Y nos puede pasar lo mismo, que en un momento de donde se tambalea todo a nuestro alrededor, podemos entrar en ese estado de ansiedad y de angustia. Pero la respuesta que le da Dios es una respuesta contundente. Dice que Dios no se desfallece ni se fatiga y su entendimiento no hay quien lo alcance. Es decir, nos está diciendo, no vas nunca a entender el pensamiento de Dios y lo que Dios está haciendo, porque está mucho más alto que tu pensamiento. Pero tenés que tener en cuenta que Dios no desfallece, es decir, no se debilita, no se cansa, ni se olvida de las cosas. Nosotros desfallecemos, nosotros nos cansamos, nosotros nos olvidamos, pero nada es imposible para Dios. Nada está más allá de su sabiduría, nada está más allá de su conocimiento, nada está más allá de su visión. Dios nos está invitando a abandonar las conjeturas y nos invita siempre a no conjeturar y ajustarnos y afirmar nuestra vida en las promesas. El Dios misericordioso es aquel que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Es decir, Dios es el Dios que renueva nuestra vida. Cuando usted lee, por ejemplo, el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, se encuentra con todos los héroes de la fe. Pero llega un momento allí por el final del capítulo donde hace un combo el autor de Hebreos y habla de los muchos héroes de la fe. Y entonces dice, esos sacaron fuerzas de debilidad. La primera característica que señala, ellos por la fe sacaron fuerzas de debilidad y multiplicaron fuerzas cuando no tenían ninguna. Y este es el efecto de la fe, que nos lleva a poder multiplicar nuestras fuerzas, y Dios los está llamando a multiplicar las fuerzas. Elías estaba derrotado y Dios lo llamó y multiplicó sus fuerzas. La Biblia no es un libro de hombres fuertes, es un libro de hombres débiles que recibieron la fortaleza de Dios. Las promesas de Dios aparecen en los versículos 30 y 31. Los versículos 30 y 31 dice, los muchachos se fatigan y cansan, los jóvenes flaquean y caen. Miren, nos está hablando de la ley biológica aquí. ¿Por qué? Porque el joven es fuerte, tiene fortaleza. Y el anciano va perdiendo porque el tiempo nos desgasta y nos va sacando fuerzas. Entonces vamos perdiendo la fortaleza. Y entonces Dios nos hace mirar en primer lugar esto. Y nos compara después. ¿Y con qué nos compara? En el versículo siguiente nos compara con el hombre de fe. Y dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es decir, nos está diciendo de una transformación que Dios produce en el hombre de fe. El hombre de fe es aquel que espera en el Señor. Este es un tiempo en que tenemos que esperar en el Señor. Y cuando esperamos en el Señor va renovando nuestras fuerzas. Y las renueva nuestras fuerzas a dimensiones que nosotros no entendemos. Fíjense que hay 3 velocidades aquí. Dice, caminarán. ¿Cuándo caminamos? Caminamos en el tiempo de calma. Cuando estamos calmados vamos caminando por la vida. Dice, caminarán. Correrán. Correrán es el tiempo de trajín. ¿Cuántas veces nosotros decimos, estoy corriendo de un lado para otro? Es el tiempo de trajín. Pero dice, volarán. Volarán como las águilas, levantarán alas como las águilas. Tiempo de calma, tiempo de trajín. ¿Y el vuelo qué es? Es el tiempo de confiar, es el tiempo de creer, es el tiempo de la fe. Nosotros necesitamos hoy remontarnos por encima de las cosas, y para remontarnos por encima tenemos que poner nuestra confianza y nuestra fe íntegra en el Señor. Las águilas son aves de altura, y dice que el hombre de fe llega a las alturas, llega a aquellas alturas inaccesibles para el hombre a pie, para el hombre caminando. Yo vi volar a las aves de altura en una montaña, sobre la cima de una montaña en Ecuador, y arriba pasaban los cóndores.
Arriba pasaban las águilas, las aves de altura. Impresionante, impresionante. ¿Cómo podían alcanzar esas alturas? ¿Cómo esas aves podían llegar allí? Pueden llegar donde yo no puedo llegar, porque Dios le ha dado fuerzas para llegar. Y podemos llegar en nuestra vida donde no podemos con nuestras propias fuerzas llegar, porque Dios renueva nuestras fuerzas. El águila, hay un momento en su vida en que se recluye en su nido y cambia el plumaje. Vuelve a emplumar y vuelve con renovadas fuerzas. Es el momento de volver a emplumar y de renovar nuestras fuerzas en el Señor. Que Dios les bendiga.